¿Está conmigo? Dice la Escritura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Vamos a orar por su palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra, oh Dios, que nos habla, nos enseña, nos exhorta y nos ilumina, oh Dios amado, lo que tú, oh Dios, has preparado para tu iglesia, Señor, y lo que tu iglesia no debe de hacer, Señor amado. Gracias por tu palabra, por enseñarnos, instruirnos. Háblanos a través de tu palabra, enséñanos a través de tu Espíritu Santo, obrando en los corazones de la iglesia, en cada familia, oh Dios amado. Seas tú, oh Dios, bendiciendo sus hogares, bendiciendo sus familias, oh Dios amado. Gracias te damos por tu palabra. Amén y amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. Es para mí un privilegio estar nuevamente con ustedes. Y en esta ocasión queremos hablar por qué la iglesia no celebra Halloween. ¿Por qué la iglesia no celebra Halloween? Entonces, vamos a estudiar las Escrituras. No es que somos, hermanos, gente radical o que somos personas anticuadas, sino que es la palabra de Dios la que hace la prohibición. Entonces, cuando la palabra dice no, es no. Y nosotros debemos de obedecer la palabra de Dios. En nuestro tiempo sabemos que hay una celebración en este país, una celebración llamada Halloween, que es muy conocida por las familias, pero debemos de darle el texto bíblico lo que nos enseña la palabra. ¿Qué es lo que Dios dice versus lo que el mundo hace? Y nosotros debemos de saber eso. Sabemos que hay una serie de actividades que son prohibidas a la iglesia. Una de ellas es el carnaval de Mardi Gras, que se celebra acá en Galveston, en New Orleans, en otros lugares. Y ¿sabía usted que ellos le dan celebración al dios llamado Momo? M-O-M-O. Momo. Momo es el dios de la lujuria y la lascivia. Y esas fiestas son prohibidas a la iglesia del Señor. Los cristianos no deben de participar en ese tipo de fiestas. Pues lo mismo es la fiesta del Halloween. Es una fiesta que tiene un fondo histórico europeo, donde 2000 años antes aproximadamente de Jesucristo ya se practicaba estas fiestas. Pero allá por el Reino Unido, por Inglaterra, Francia, Alemania, estos eran los sitios en aquella época
donde ellos celebraban esta fiesta, pero es una celebración a los muertos. Entonces, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Debería la iglesia participar en estas actividades? Entonces, algunos dirán, bueno, no tiene nada de malo que los niños vayan y pidan dulces a los vecinos. En verdad, esa acción es muy inocente y no tiene nada malo en esa acción. Pero no es la acción de los niños que vayan a pedir dulces, es el principio original de la fiesta. ¿Por qué es la fiesta? Entonces, no vayamos a caer en la trampa de que sí, los niños pueden ir y pedir y no los vamos a poner trajes de vampiros, sino le vamos a poner un trajecito de ángel. O sea, como para cambiar la situación. Y no lo vamos a hacer allá, lo vamos a hacer en la iglesia o en la familia, etcétera, etcétera. Con estas cosas estamos nosotros cediendo al principio que es diabólico. Entonces, el principio es diabólico y por cuanto el principio, la raíz de esto es diabólico, entonces no, la iglesia rotundamente no debe de participar en ella. En estas cosas no hay espacio de negociar. ¿Por qué? Porque estás entrando al mundo diabólico de Satanás. Las acciones nuestras, si usted quiere darle dulces a su hijo, pues cómprelo y se los dé en su casa. Pero no se los recomiendo porque se le van a caer todos los dientitos. Ellos comen dulce todos los días. ¿Sabía usted que la iglesia satánica, sí, hay iglesia satánica, registrada legalmente como una iglesia de Cristo Jesús en los Estados Unidos? Y ellos, la celebración más grande para ellos es esta noche, donde invocan todo demonio, toda fortaleza de la oscuridad y hacen sus ritos. Incluso sacrifican seres humanos. Ese es el mundo de la oscuridad. Ese es el mundo de Satanás y lo hacen de una forma que para ellos esta noche es la fiesta más grande porque todos los poderes del mal son invocados y dicen ellos que ellos son investidos, los sacerdotes de este mundo son investidos en el poder de Satanás. ¿Existe el poder del mal? Sí. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Entonces, es un mundo donde la iglesia no debe de abrir una puerta. Donde la iglesia no debe de abrir ni una ventana. Porque estás prácticamente jugando con algo muy, muy delicado. Y como iglesia del Señor, que somos alumbrados a través del consejo de la palabra, nosotros vamos a preparar a nuestros hijos y decirles la razón por qué no lo hacemos. Algunos por su edad no lo entienden, pero los que ya lo comprenden hay que explicarles que es contra la voluntad de Dios, que no es bíblico llevar a nuestros hijos a este tipo de fiestas. Entonces nosotros tenemos que ver
¿Y qué es lo que tengas que explicarle? Lo que la Biblia dice. ¿El niño va a llorar? Sí, pero solo una noche. Ya mañana ni se va a acordar de eso. Pero el principio tiene que practicarlo sus padres. Porque el padre es el que conoce la palabra de Dios. Y por cuanto usted es el que conoce la palabra de Dios, no debe de permitir que sus hijos participen de estas actividades. Los druiditas le llamaban al dios Samhain, que es el dios de los muertos, y sus enseñanzas eran de que esa noche los espíritus de los muertos venían a sus casas y los vivientes tenían que tenerles a ellos comidas preparadas, bebidas, porque si no encontraban comida y bebida, se iban a enojar y sus vidas iban a ser maldecidas de ahí en adelante. Esa era la creencia, que los espíritus de los muertos iban a venir a sus hogares. Y tenían que tenerles comida y bebida. Y también se hacían sacrificios en nombre de este Dios. Incluso se sacrificaban niños inocentes o jóvenes vírgenes, las presentaban para el sacrificio. Ahora bien, esto es el ocultismo. La iglesia no celebra la muerte. La iglesia no celebra la muerte. La iglesia celebra la vida. Vayámonos entonces a 1 Corintios capítulo 15. Allí mismo donde tuvimos la lectura. El verso 54. Nosotros no celebramos la muerte. Y dice 1 Corintios capítulo 15 y verso 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora, la victoria de la muerte, dice, ha sido absorbida. O sea, la muerte física siempre se dará en el ser humano, pero la muerte espiritual ha sido abolida a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces tenemos que aclarar que la muerte física siempre vendrá a nuestras vidas, pero la vida espiritual de nosotros es la que ha sido vencida en la cruz del Calvario a través del sacrificio de Cristo. Ahí es donde Cristo nos ha dado a nosotros vida eterna. En su sacrificio. Entonces nosotros no celebramos la muerte. Deje de andar trayendo frutas a los muertos o a los panteones o a los cementerios. No ande llevando agua ni fruta a ellos, porque eso no es bíblico y solo se practica
en el mundo del espiritismo. Es cierto, hay otros grupos que lo hacen, pero lo harán por ignorancia de la palabra de Dios. Pero ustedes, sabiendo que la palabra ha iluminado su conocimiento, su entendimiento, y entienden lo que es la palabra de Dios, con todo el entendimiento que tenemos, no podemos ser desobedientes a la palabra. Amén. La importancia de que la iglesia no ceda ante la presión de grupo. La presión de grupo se da en las escuelas. Pero usted como padre puede enviar una carta a la escuela o hablar a la escuela y decir, no quiero que mi hijo o mi hija participe de este evento. Y ellos tienen que respetar eso. Tienen que respetar la decisión de sus padres. Para que los niños no participen de este tipo de cosas. O sea, esa creencia de los druiditas que los muertos aparecían, de acuerdo a las escrituras, eso es antibíblico, porque ningún espíritu de los muertos viene a la tierra. ¿Por qué podemos asegurar y afirmar nosotros eso? En el libro de Lucas capítulo 16 y verso 20, donde habla la enseñanza de Lázaro y el rico. Habla que estos dos, dice, fueron a diferentes lugares y había una cima que separaba el lugar de ellos. El rico estaba en un tormento y Lázaro estaba en paz en el seno de Abraham. Habían dos lugares separados, pero que de ahí, de esos lugares, ningún espíritu puede salir. Entonces, cuando invocan a los espíritus o van a que invoquen el espíritu por un familiar que quieren saber algo, entonces van a estos mediums para que ellos invoquen el espíritu del amado de la familia y que le pregunten a él algo que ellos quieren saber. Entonces, en este medium, quien realmente habla no es el espíritu del difunto, sino que es un espíritu de demonio. ¿Por qué? Porque los espíritus no pueden salir del lugar donde están. Están ahí y van a salir hasta el día de la resurrección de los muertos. Unos para salvación y otros para castigo eterno. O sea, qué linda es la palabra de Dios que nos ilumina a nosotros y nos enseña, nos exhorta, nos da dirección en la vida, nos alumbra, como dice la palabra, es lumbrera a nuestros pies la palabra de Dios y ella alumbra nuestro caminar en la vida diaria. Qué lindo, qué hermoso es servirle a Dios. Porque Él abre el entendimiento espiritual de nosotros. Él abre nuestro entendimiento para que podamos ver y entender lo bueno y lo malo. Para que podamos desechar lo malo. En esta parte de esta fiesta nunca ha sido flexible yo. Nunca. Y aunque mis hijos siempre me preguntaban cuando estaban pequeñitos, ¿por qué? ¿Y por qué? Y les daba una explicación, ¿y por qué? Y entre ellos había uno más que preguntaba, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué no lo podemos hacer? ¿Y por qué? Usted tiene que tener paciencia y explicarles. Ya cuando no tiene que explicarles, entonces tiene que hacer otra cosa. Pero no ceda. No puede, en esto no puede ceder. Ahora bien, la Biblia, aún en el Antiguo Testamento, Dios le decía al pueblo de Israel, váyase conmigo al libro de Deuteronomio 18.
verso 9. Al 13 vamos a leer. Al 14. ¿Está conmigo? Dice la Escritura, hablando Dios, amonestación contra costumbres paganas, y dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Eso es sacrificio. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero. Todas estas cosas están prohibidas para la iglesia o para el pueblo de Israel. Ni encantador, ni adivino. El adivino es aquel que dice, te voy a leer la mano. ¿Y usted cómo quiere saber el futuro? Claro que usted no va a hacer eso. El futuro suyo ya ha sido declarado por Dios. Todo aquel que recibe a Cristo como su Salvador, se le promete que vida eterna con Cristo Jesús. Ese es su futuro. Todo aquel que recibe a Cristo como su Salvador tiene vida eterna en Cristo Jesús. Entonces no andemos preguntando para el futuro. Eso es el estilo del mundo. Y van y preguntan, ¿me quiere mi esposo o no me quiere? ¿Para qué le va a preguntar a ellos? Pregúnteselo a él. ¿Me quiere mi esposa o no me quiere? No necesita medium, solo hable con él o con ella. Entonces, mire cómo Dios habla a este pueblo. Ni mago, ni quien consulte a los muertos. Estos son los que les estaba explicando antes. El consultar a los muertos. Porque dice aquí, abominación para con Jehová. O Dios aborrece este tipo de cosas que la iglesia no debe de practicar. En ningún momento usted puede abrirle una puerta al mundo de la oscuridad por querer saber el futuro. Eso es ya traspasar los límites de Dios. ¿Cuál es el peligro de eso? Que una puerta abierta a los demonios, ellos pueden hacer estragos en la vida de una persona. Entonces, la importancia, Dios hace un énfasis en esto. El verso 12 dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y estas abominaciones, Jehová tu Dios, dice, echa estas naciones delante de ti. O sea, estas naciones que estaban antes en la tierra prometida, dice, Dios las está sacando. ¿Por qué? Por las prácticas que ellos tenían. ¿Y cuáles eran? Lo que estamos hablando. Ahora dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Esa palabra perfecto quiere decir recto serás ante Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, agorreros, adivinos, oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Vea cómo categóricamente Dios dice, no te es permitido. Ahora bien, si Dios no lo permitió al pueblo de Israel en aquel tiempo, tampoco Dios lo permite en nuestro tiempo.
Porque la luz y las tinieblas no tienen ninguna relación. Entonces, la importancia de que nosotros aprendamos a aconsejar a nuestros hijos, a nuestros vecinos y decirles la razón por qué no participamos de estas fiestas, aunque ellos la vean como una fiesta inocente. No, la raíz, el principio de estas fiestas son lo importante. Sé que la Biblia condena categóricamente toda participación que tenga que ver con el ocultismo. Entonces, ¿qué hacer? Como le dije antes, escriba una carta a la escuela y dígales que sus hijos no van a participar en este tipo de fiestas. ¿Qué más debe de hacer? Enseñarle a sus hijos en casa que por la razón por qué no participamos de esta fiesta. Ahora, una vez usted ha hecho la explicación, si ya son hijos adultos y siguen haciendo la tradición de otros, ya no es responsabilidad suya. Ya es responsabilidad de ellos. Y si nosotros veamos allá en el libro de los Hechos cómo la iglesia trabajaba en ese tiempo, capítulo 19 del libro de los Hechos. ¿Está conmigo? El libro de los Hechos, capítulo 19, verso 19 al 20 dice: asimismo, dice, muchos de los que habían practicado la magia trajeron, dice, los libros y los quemaron delante de todos, y echando, dice, la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Ahora bien, quiere decir que habían practicantes en el principio de la iglesia como lo habían habido antes. Pero ¿qué es lo que hace entonces el Evangelio de Jesucristo? Que el Evangelio de Jesucristo traspasa hasta lo más oculto del hombre en esta tierra. Y estos hechiceros, dice, se convirtieron porque, ¿cómo sabemos que se convirtieron? Porque ellos trajeron en los libros de las prácticas y los quemaron. Eso quiere decir que fueron convertidos a Cristo Jesús. Quiere decir que el poder del Evangelio puede llegar hasta el corazón de cualquier hombre o cualquier mujer en la vida. No importa lo que haya hecho, lo que importa es que cuando Cristo entra al corazón de alguien, lo cambia, lo transforma y lo hace una nueva criatura. Ese es el poder del Evangelio. Ese es el poder de la gracia inmerecida. Ese es el poder de Jesucristo obrando en nuestro tiempo. La iglesia crecía y en medio de todas estas enseñanzas, quiere decir que la iglesia también pasó por opresión de otros grupos, como lo puede estar pasando la iglesia actualmente, opresión de grupos. Pero cuando usted conoce la palabra de Dios, cuando usted conoce la voluntad de Dios, no va a renunciar a la verdad de la palabra, porque en la verdad de la palabra es la que lo hizo libre de la cautividad del pecado y ahora es libre en Cristo Jesús para glorificar y bendecir su nombre, para declarar que Jesucristo es el Señor de su vida y que en usted no hay otro Dios que more en su vida. El único Dios verdadero que ha venido a su vida se llama Jesucristo, que entró a su corazón, lo cambió y lo transformó y le ha dado ahora una nueva vida, una vida con propósito. La iglesia siempre tiene una vida con propósito.
Y el propósito número uno es adorar y glorificar el nombre de Dios como asamblea. Cuando nos reunimos, cuando venimos a la iglesia, venimos con el propósito de glorificar y bendecir su nombre. Segundo propósito es evangelizar a las almas. Y tercer propósito es tener comunión unos con los otros. Y hay muchos propósitos dentro de la iglesia que pueden ir creciendo cada día en nosotros. Así es que la misión nuestra en esta tierra es ser luz en medio de las tinieblas. Si alguien le pregunta, ¿por qué no celebras Halloween? Hágalo con todo respeto y dígale, porque me es prohibido a mí esta celebración de acuerdo a mi Dios. ¿Y quién es tu Dios? Y ahí tiene oportunidad de evangelizar. ¿Quieres conocerlo? Te lo voy a enseñar. Te lo voy a mostrar. Entonces, hay razones bíblicas sostenibles que Dios no le permite a su iglesia participar. Y si lo hizo en algún tiempo por ignorar la palabra, Dios le perdona por ignorancia. Pero no perdona porque seamos necios haciendo lo mismo y lo mismo solo porque otros lo hacen. Como iglesia somos bendecidos, agradecidos con Dios por lo que Él es en nosotros, y testifiquémosle a otros la razón por que usted no participa. Y usted verá que Dios va a obrar en su gracia y en su misericordia en la vida de otros. Esta fiesta no es negociable para nosotros. No hay ningún espacio donde puedas negociar. No importa cuántas calabacitas le pongas luces, y si las compró ya, vaya a deshacerse de ellas. Si compró el traje, también vaya a quemarlo. Si compró los dulces, guárdelos para otro día. Pero no los celebre. No es parte de nuestra celebración. Aprendamos a obedecer la palabra, porque si Dios lo prohíbe porque hay una razón muy fuerte. Y que no podemos abrir puertas a los demonios. Dios es un Dios celoso. Y porque Él es celoso, te quiere guardar y te quiere cuidar y proteger. Pero es que mis amigos lo hacen. Peer pressure, presión de grupo. Es que mi amigo lo hace. Pero tu amigo lo hace porque no ha entendido la escritura. Pero tú sí. Y los jóvenes que dicen que no lo habían escuchado, ahora lo escucharon. Entonces, ya no hay excusa. ¿Ah? Ya no hay excusa. Entonces, quería enfatizar este mensaje de esta forma. Y hay otros medios que hablan sobre los mensajes, pero debemos de enfatizarlos a través de la palabra de Dios. La palabra es nuestra guía, nuestra enseñanza. Así es que ya tienen la recomendación, queridos hermanos. Vamos a orar. Vamos a ponerlos en pie. Padre, yo te doy gracias. Gracias por la palabra que nos ilumina, nos enseña, nos exhorta y nos hace las prohibiciones en las cuales, oh Dios amado, tú no quieres que tu iglesia participe. Enséñanos, instrúyenos y danos, oh Dios amado, tu palabra para enseñar a otros y decirles la razón por qué no participamos de estas fiestas. Señor, gracias por tu iglesia, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos e instruirlos en ella. Yo te pido que guardes a los niños, que guardes a sus padres, a las familias, oh Dios amado. Gracias te doy en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos.